También vaya mi saludo en nombre del señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Recording in Cajamarca, progress. el doctor Hugo Holden Díaz León y su junta directiva, y sobre todo a usted. Tengo el honor esta tarde de presentar al doctor Eloy Espinosa Saldaña. El doctor Eloy Espinosa Saldaña, desde su gran currículo que tiene, él es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y doctor en Derecho con summa cum laude con premio extraordinario en Madrid, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, conferencista y profesor invitado en instituciones como el Instituto de Max Planck del Tribunal Constitucional Federal y universidades de Europa, América y Asia, integrante de la mesa directiva de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal Constitucional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y autor de diversas publicaciones en su especialidad. Y mucho más. Doctor, esta tarde tenemos el honor, en verdad, de tenerle presente, agradeciéndole por esa gentileza, por tu talento, mi estimado doctor. Quedamos enormemente agradecidos con la ponencia que usted, que estará a cargo en del tema del test de proporcionalidad y precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Permíteme indicarle, mi estimado doctor Eloy Espinosa, los participantes, muchos colegas de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Lambayeque, Iquitos, muchos de ellos magistrados, jueces, fiscales, abogados, alumnos y público en general. Es para nuestro el honor tenerle presente. Voy a dejar, doctor, en el uso de la palabra para que usted pueda empezar la disertación y usted es la autoridad en la sala de distribuir de la mejor manera, llevar a cabo estas clases magistrales que tendremos con su persona. Enormemente agradecidos. Una vez más, mil gracias, estimado doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña. Le dejo en Muchas, el uso de la palabra. muchas gracias, doctor Vázquez, siempre tan generoso con uno. Yo, honrando el compromiso con el ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, un saludo para el doctor Hugo Holden, obviamente el doctor Vázquez, el doctor Silva y todo el gran equipo que está trabajando este curso. Estoy mal de salud, pero no podíamos faltar a la cita con los amigos y las amigas. Y aquí estamos. Vamos a trabajar de esta manera. Son varias sesiones las que tenemos. Tenemos, pues, y son dos grandes temas que manejamos. Perdón. El, el primer tema que vamos a ver es el del precedente constitucional. Eso nos va a tomar dos sesiones, la de hoy y la del sábado, ¿no? No, del lunes, perdón. Entonces, luego vamos a, vamos a terminar. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Básicamente porque sobre el tema del precedente se ha hablado mucho, pero muy confuso. El mismo tribunal nuestro ha hecho varias cosas que son complicadas, por decirlo menos, ¿ya? Y voy a tratar de desmarañar porque hay también una serie de confusiones, los alcances nunca han sido entendidos de la misma manera. Entonces, primero hay que ponernos en situación. Además, el precedente no es solamente precedente constitucional, hay precedente judicial, hay precedente administrativo, y hay que ponernos un poco en orden para distinguir estos conceptos también de doctrina jurisprudencial y ya con el tiempo suficiente que tenemos, de varios días, les voy a encargar unos casitos para que el fin de semana no me miren mal, por favor. Entonces puedan
revisar algunas partes de algunos de los más de 50 precedentes constitucionales que ha dictado Trump. No se preocupen, no voy a poner los 50 y tantos casos, para que allí ya comenzamos a discutir y a ver. Lo que voy a hacer hoy es una presentación. En la tercera sesión entramos ya a lo que es el test de proporcional. Primero, también tendremos que hacer una explicación que va a tener, no ser una clase densa teórica, pero alguna explicación teórica va a tener que manejarse. Y les explico por qué. Porque las tradiciones jurídicas no son las mismas. Incluso hay la tradición jurídica romano-germánica, hay la tradición jurídica del Common Law, hay la tradición jurídica de los países socialistas, bueno, ya el socialismo real, casi en retirada, Cuba y poco más, porque desde que cayó la Unión Soviética se fue desmontando aquello y aquellas connotaciones de tradiciones jurídicas vinculadas pues a lo religioso, lo filosófico, por ejemplo, el derecho musulmán o el derecho hindú. ¿Qué es lo que pasa? En la misma tradición jurídica romano-germánica, que es originalmente la nuestra, las cosas no se ven igual. En el caso de Brasil, al lado nuestro, el presidente no se llama presidente, el presidente ya se llama súmula. Y más que ser un desarrollo de una sentencia, es como una suerte de resumen. Súmula viene de la idea de resumen, de humillado. ¿Ya? Entonces, no todo el mundo entiende esta película de la misma manera y por eso hay que hacer una serie de distinciones. Igual pasa la parte de la razonabilidad. La razonabilidad y la proporcionalidad apuntan a lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Ya? La razonabilidad es una construcción norteamericana que evalúa fines y medios por consideraciones que ya explicaré en su momento. Y la proporcionalidad es una construcción que viene de la dogmática penal alemana, ¿ya? Que evalúa solamente los medios. Y eso hay que explicarlo, porque en el Perú, como veremos en su momento, se ha confundido, no se ha tenido claro, o la Constitución menciona los dos conceptos en la parte de los estados de excepción, y de ahí, claro, hay un principio de interpretación o criterio de interpretación más técnicos, hablar de criterio, una presunción de entonces, de interpretación que nos señala que si yo, y es coherencia, unidad o coherencia o concordancia práctica, ¿no? Nos dice que en la Constitución no hay redundancias y si yo hago dos distinciones, o sea, hago una distinción entre dos conceptos, es porque significan algo diferente. Entonces, había un esfuerzo del Tribunal Constitucional no muy consecuente, ¿no? De algunas veces hablar de razonabilidad como si fuera lo mismo que proporcionalidad, otras veces de distinguirlos, ¿ya? Y, y otras veces lo que consideran en un caso razonabilidad es en el otro proporcionalidad. Entonces tengo que dedicar una sesión para explicar parte de eso y después ya vamos a situaciones prácticas también, porque tenemos varias sesiones nosotros, bueno, yo recuerdo que 5. Entonces, vamos a hacer un sistema de trabajo, porque no sé si ustedes, pero normalmente no se soporta dictar, bueno, con los problemas técnicos hemos comenzado un poquito más tarde, pero no se soporta pues 2 horas y 3 cuartos de corrido, ¿no? Entonces, yo voy a avanzar hasta cierto punto, de allí haré un pequeño corte y, pero por favor, si hago el corte, digo 5 minutos y no son 10, no son 15. ¿No? O, si ustedes prefieren, es muy difícil detectar en la cuestión virtual qué es lo que les acomoda más o qué les acomoda menos, vamos de corrido
hasta que el cuerpo aguante y de ahí nos planteamos, eh, aprovechamos más el tiempo, aunque quedemos más agotados. Ustedes dirán, ¿ya? Pero yo estoy dispuesto a todo lo que se plantee. Bien, quedando las reglas de juego claras, yo después coordinaré con los de Vázquez, con el doctor Silva. Los de los casos, no se preocupen, nuestra próxima sesión es hasta el lunes, o sea que hay tiempo, hay un fin de semana para poder verlos tranquilamente. Y no sé, esto lo tengo que coordinar con ellos. eh, Aparte de los problemas de salud que tuve algunos problemas para poder enviar material. No sé si podemos resolver estos problemas con los doctores, ¿ya? Y puedo enviarles algunos textos que refuercen la explicación. Recuerden que la idea de este curso no es de ser un curso teórico. Esto no es un castillo en el cual se habla en difícil y se entiende poco. No. La idea es darse una explicación para diferenciar las cosas y ver en la aplicación concreta de la situación cómo estos conceptos, estas técnicas, estas ideas, estas evaluaciones se van dando en la práctica del caso peruano. ¿Ya? Y como en el caso peruano el asunto ha cambiado, no necesariamente es igual. ¿Ya? Entonces, yo coordino ya después de esta sesión para ver no solamente lo los textos que hay que enviar, sino también para ver lo de los textos de los materiales ya de enseñanza, no casos que hay que remitir. Bien, no le demos más vueltas. El concepto de precedente ha tenido alcances distintos en el tiempo. Su utilidad siempre ha apuntado a lo mismo. Y en esta sesión haremos una explicación pegada al desarrollo histórico, pero ¿por qué el precedente es lo que es en este momento en el Perú? Que no es lo mismo que en otras partes. ¿Ah? Bien, comencemos entonces por el principio. La palabra precedente tiene un alcance general, ¿ya? Que es lo previo, lo anterior, lo que se toma conocimiento como antecedente, lo que va al principio. Eso es en el lenguaje cotidiano. Pero en el lenguaje jurídico la cosa fue evolucionando. Ya les había dicho al principio, hay tradiciones jurídicas distintas. Mientras nosotros partimos del corpus, o sea, del cuerpo, del cuerpo civil, o sea, la idea del derecho civil es el derecho de todos y todas, el derecho para poder vivir una vida civilizada, creación de los romanos. Esto es trabajado básicamente en el tiempo, hay un aporte importante de docentes de derecho en general, que en el siglo XIX en Alemania reafirman, reayornan, apuntan algunas cosas de lo que es el presente. Pero cuando comienza a darse esto, tenemos un problema. El problema es que comienzan a aparecer sentencias contradictorias. El problema es que hay cambios de la situación, sea desde un cambio fáctico, comienzan a ver los clones humanos y tenemos no solamente al doctor Vázquez en Cajamarca, lo podemos tener en Chiclayo, lo podemos tener en Piura al mismo tiempo. Y habrá que preguntarse si el doctor Vázquez asume las responsabilidades de su clon, las asume como él mismo, el clon es su hermano, el clon es su hijo, entonces hay cosas que se van a tener que discutir y hay situaciones en las cuales no son nuevas, pero que hay polémica. Yo tengo este vaso de agua, ¿ya? Este vaso de agua para algunos puede estar medio lleno y para otros puede estar medio vacío. Y comienzan a surgir esos problemas.
¿Y qué hacemos en esta lógica? Entonces, la idea de, entonces, desde la lógica romano-germánica, países de tradición como la nuestra, van tomando un elemento creado por el common law, que es una creación que comienza en Inglaterra en el siglo XIII. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Ya? Que nosotros basamos el derecho en contexto normativo y ellos basan el derecho en la resolución de los problemas. O sea, básicamente ahí la jurisprudencia tiene mucho peso. Y esto que la jurisprudencia tiene mucho peso le da una singular importancia a tener que unificar la jurisprudencia. Y es entonces de ellos que tomamos la idea del precedente en su carácter jurídico. ¿Ya? No es un instituto. Y por eso, cuando llega a cada país, es como cuando llegaban los italianos a cada zona a conquistar. Entonces, llegaron a la península ibérica y hay un grupo de gente que termina hablando el portugués, hay un grupo de gente que termina hablando el español, un grupo de gente que termina hablando el catalán. Un poquito más arriba se encuentra con los galos y termina hablando francés. Todos tienen el mismo origen, pero va comenzando cada cual a poner lo suyo. Entonces, por eso hay que retroceder. Lo nuestro parte de un derecho que es la tradición romano-germánica, pero que ha incorporado a este elemento del common law, pero incorporado a su manera y con cambios de comprensión en el tiempo. Si no entendemos esto, después no podemos hacer paz, que es lo que más les interesa a ustedes. Entonces, vamos rápido ya, el tema de las diferentes tradiciones jurídicas lo he comentado y vamos entonces a qué es lo que pasa, qué es lo que voy a buscar en esto, en este tipo de situaciones. Ahí la idea, el término es romano, pero ha sido potenciado por el sector, ha sido potenciado por el sector anglosajón de start de X, quiere decir aténgase a lo ya resuelto. ¿Por qué? Porque hay que crear predictibilidad, porque hay que asegurar igualdad, porque hay que darle a las situaciones que son sustancialmente iguales, por las partes involucradas, por el contenido, por ambas cosas, hay que darles un sentido y un contenido para que no pase que si yo tengo el mismo problema que tiene el doctor Vázquez, no tengamos él tenga una respuesta A y yo tengo una respuesta B. Entonces, la idea es, pero este mismo start de X va variando con el tiempo. Primero es, tome usted como juez o como jueza, bueno, en esa época había muy pocas juezas, entonces tome usted como juez lo que se ha dicho en casos anteriores. Entonces, luego es, tome usted la referencia de los altos tribunales, o sea, mire a su Corte Suprema, mire a su Corte, o como le llaman en otros países en Francia, su Corte de Casación, y esa es la idea. Luego, el tema va cambiando más. ¿Por qué? Porque al principio los precedentes no tenían una vocación de seguimiento más o menos obligatorio. Se hablaba de los precedentes, ya hablaba de precedentes obligatorios, de precedentes casi obligatorios, de precedentes que son declarativos y de precedentes persuasivos. Esto se ha ido decantando con el tiempo. Los precedentes todos hoy tienen una vocación de obligatoriedad. Por eso, en rigor, en el caso peruano, cuando se habla de precedentes vinculantes, el asunto es mucho una reiteración. Porque si yo tengo una vocación de ser obligatorio, no tengo que decir que es vinculante. No se pone obligatorio porque hay posibilidades de salirse del libreto frente a un precedente, y esto lo han planteado los mismos anglosajones, los creadores de la criatura. Un precedente se acepta como está,
Un precedente se aplica como está, aunque digo no me gusta, un precedente se aplica como está, pero incluso hago una propuesta para la revisión por, por la comunidad jurídica de cada lugar, para que, a ver, tomen en cuenta que esto podría haberse tratado de otra manera. Hay lo que se llama el distinguishing, o sea, mi situación no es la misma que la suya, entonces la conclusión a la cual voy a llegar no va a ser la misma que la suya y por eso no voy a seguir al precedente, ¿ya? Supuestamente todos tenemos un problema de transporte, pero claro, si yo entonces tengo alguna discapacidad, como es en mi caso para la cuestión respiratoria, puede justificarse que haya un tratamiento distinto en el transporte público que el tratamiento que puede tener una persona que no tiene problemas con la respiración. ¿Ya? Entonces, eso va decantándose con el tiempo. Y más a más, hoy la mayoría de los países no solo le reconoce un carácter de vinculante, o bueno, no obligatorio, porque yo puedo discrepar con las pautas que les he dicho, pero tengo la voluntad de establecer una misma manera de comprender situaciones similares, ¿ya? Cuando se presenta si, casos, si, situaciones determinadas, o sea, ya sabemos lo que es propiedad, pero hay un problema, entonces, con los alcances de la propiedad cuando aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, todo esto de la llamada, entre comillas, inteligencia artificial, es una cosa nueva y ¿quién es el propietario de? ¿Hasta qué punto, cuando yo estoy tomando algo de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, un chat PG, me meto en las diferentes variaciones que hay, tomo eso y lo pongo en mi resolución, ya eso es mío, eso es de la compañía. Ojo, que en algunos casos hay países que incluso han considerado como una falta, ¿ya? El que yo pueda tomar información y otros lo promueven. Entonces, no necesariamente con los temas nuevos se tiene una misma visión. Con los temas viejos tampoco. Y siempre hay temas que son polémicos. Para esas cosas es que yo lo que voy a hacer es una interpretación concretizando, o sea, juntando las ideas que hay en principios, en valores, en derechos, en el ordenamiento jurídico de cada país, influido esto por, sin duda, los compromisos que tengamos con una interpretación convencionalizada, ¿ya? Y, o sea, de acuerdo con los tratados y con lo resuelto por lo que tienen los órganos y organismos que tienen interpretación vinculante de los tratados, y tiene también, entonces, allí incluso la posible aplicación de criterios de just cause. Profesor, ¿qué es esto de just cause? Costumbre de orden público internacional, de tanto seguirla, de tanto aplicarla, entonces ya todos los estados, aun cuando no la hayan previsto en su ordenamiento jurídico, van a tener que acompañar ese criterio. Tan es así que por eso es que cuando se da el conflicto de límites marítimos entre Chile y Perú, que lo resuelve la Corte de la Haya hace algunos años, ¿qué es lo que pasa? Resuelven aplicando la Convención del Mar, un tratado que va en contra de la lógica de lo que nosotros en el caso peruano entendemos como territorio marítimo, 200 millas. La Convención del Mar te dice 12 millas que son de territorio y las 188 restantes, digamos que tú tienes una influencia económica ahí. No es lo mismo. Pero, como casi todo el mundo ya adopta como criterio esto, la Corte de la Haya resuelve con la pauta de ellos cojas y nos favoreció. Entre lo que estaba en litigio, ganamos como el 70 y tantos por ciento, y no es un tema de una estrategia que puede utilizar cualquier autoridad. Y en el caso peruano, eso sí está claro, claro, claro. Se habla del precedente administrativo,
cuando una alta instancia dentro de las reparticiones de la administración pública, sea administración pública nacional, regional, local, va a decir, bueno, este es el criterio que le queremos dar vinculatoriedad. Si usted quiere distinguirse de ese criterio, presénteme una respuesta razonable y lo evaluaremos y entonces de repente usted puede apartarse de la pauta que hemos fijado. Está el precedente jurisprudencial o judicial, que es básicamente lo que hace la Corte Suprema, pero en el Perú una cosa no del todo resuelta es que tenemos los plenos regionales. Tenemos posibilidad de hacer precedentes en varias áreas del derecho. Comenzaron los civilistas, después viene la cuestión penal, el mal llamado contencioso administrativo, bueno, en realidad. Entonces, es proceso administrativo, no contencioso, eso lo explicaremos en su momento. Entonces, pero estos no son dados por un tribunal constitucional, son dados por la judicatura ordinaria. Normalmente se entiende que la más alta autoridad, porque es la que le da el piso y el peso para el pronunciamiento, es que quien se pronuncia. Pero ¿qué valor tiene entonces un pleno distrital? Cosa que en el Perú no se ha resuelto con claridad. Pero vamos a nuestro amigo, que es el que nos interesa para la sesión de hoy, que es el precedente constitucional. El precedente constitucional en esta órbita se entiende como la consecuencia de la labor de concretización de ciertos principios, valores, derechos y demás elementos recogidos en los diferentes preceptos de nuestra Constitución, pero también lo que se infiera, o sea, lo que se deduzca de esos preceptos, que está implícitamente puesto allí, o las obligaciones que hayamos asumido a nivel convencional. O sea, y dentro de lo que ya hemos dicho, se le sigue al precedente constitucional, pero se puede discrepar con él fundamentándolo, y eso no te va a mandar a la autoridad de control del Poder Judicial o a la autoridad de control del Ministerio Público. Ya hay un informe hecho hace muchos años por quien habla, el profesor Yabat, que explica que tienes que demostrar que hay una intencionalidad de vulnerar los parámetros establecidos, entonces, y con eso favorecer alguna de las partes o alguno de los criterios, ¿no? Ese informe está publicado hace muchos años, es un informe que nos encargó hacer el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y, bueno, frente a esto que es un precedente, o sea, esta labor, me llega un problema concreto, ese problema concreto lo tengo que resolver, sí, y me sirve para establecer pautas para casos similares que en principio buscan vincular a todos y a todas los que tengan sus casos similares. Cuando digo ese a todos y a todas, en el caso entonces del precedente, estamos hablando de un tema de cuáles son sus efectos, a quién entonces el precedente va a obligar o va a buscar vincular. Y ahí se hablan de efectos horizontales, de efectos verticales y de efectos interinstitucionales. Sigo hablando en difícil, vamos a aterrizar. Cuando se toca el tema de los efectos horizontales es la misma alta corte o el mismo alta instancia administrativa o el Tribunal Constitucional, en su caso, fijan un criterio llamado con carácter vinculante, llamado precedente, y ese criterio lo tienen que seguir. Lo tienen que seguir y cuando no lo van a seguir, porque lo van a cambiar, tienen que explicar que lo cambian. Pero si no, si yo he fijado una pauta para cómo se entiende, en qué momento se va al amparo y qué momento se va al proceso, por ejemplo, laboral o al contencioso administrativo,
y la pauta que sí establecía con carácter del presidente, el mismo tribunal tiene que seguirla, salvo que expresamente señale lo contrario. He cambiado de criterio. Los precedentes tienen también en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito administrativo, en el ámbito del Tribunal Constitucional, eso coinciden todos, tienen efectos verticales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos estructuras jerárquicas, hay una jefa, hay un jefe o hay una entidad que dirige. Bueno, pues lo planteado a ese nivel es seguido o debería ser seguido por las instancias de menor rango. O sea, si le dice algo un pleno casatorio, entonces hay que seguirlo. Si yo soy juez de corte superior o si soy jueza de primer grado o instancia o si soy jueza de paz, igual hay que seguirlo. ¿Ya? Letrado o no letrado. Entonces, eso es lo que hay que manejarse. Entonces, y también se habla de eh, lo que son los efectos interinstitucionales. Yo fijo un precedente, ¿ya? Pero ese precedente no solamente va a obligar a una institución, obliga a todos si yo soy el competente para hacerlo, soy la competente para hacerlo. Me explico mejor. Si establezco hoy una pauta sobre si que la elección de un juez o de una jueza fue correcta o no, esa pauta no solamente va a comprometer al caso concreto al órgano de nombramiento, a la Junta Nacional de Justicia, en el caso peruano. No, va a comprometer también respetarlo al Poder Judicial, al Ministerio Público. Todos y todas tenemos que seguir la idea planteada por ese presidente cuando nos compromete de una manera. Es que no me gusta este señor juez o no me gusta este señor juez. Creo que lo nombraron indebidamente. ¿Por qué? Porque el tribunal me ha dicho, o la instancia correspondiente para el presidente, su presidente me ha dicho que así se tiene que nombrar a los jueces y este señor y esta señora no fueron nombradas de esa manera. Esa es la idea del criterio interinstitucional. Si estoy yendo muy rápido, que levante la manito, por favor, y me diga, porque suelo ser un poquito acelerado para exponer, sobre todo cuando no estoy muy bien de salud. Entonces, y cuando hablamos, pero los presidentes también tienen alcances. ¿Cuántos casos se van a comprometer con lo resuelto, lo expuesto, lo establecido en un precedente? Y aquí hay dos visiones. Tarso Stein, un autor norteamericano, lo explica y muy bien. ¿Ya? Hay quienes son maximalistas y hay quienes son minimalistas. ¿Por qué nos llena de toda esta información? Porque es que depende de los tiempos, es que vamos a ver cómo se entiende el presidente. Hay un caso este, donde estas distinciones de comprensión son clarísimas. El caso es el caso Provías Nacional, del cual vamos a hablar luego, y van a leer ustedes parte de ese caso después. Entonces, ¿cuál es acá el asunto? Yo cuando fijo un precedente, para algunos, hago una cuestión de una respuesta al caso concreto, pero que tenga vocación de generalidad. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de situaciones se alinee y sean lo más uniformes posible. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que el alcance del precedente es mayor, va más a más situaciones. ¿Cuál es el problema? Que no puedes entrar mucho en el detalle, porque si no te quedan un montón de gente fuera. En cambio, hay otros que dicen, no, 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 el precedente está bien, tiene una vocación de ser vinculante, pero tenemos que ser lo más precisos posibles a qué situación entra. ¿Ya? O sea, casi tener los mismos ojos, la misma nariz, la misma fisonomía, y por eso se te aplica. Si no, no se te puede aplicar. Después es minimalista, ¿no? La comprensión. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque en el Perú hemos tenido épocas donde el presidente ha tenido un alcances muy amplios y donde el presidente ha tenido alcances muy acotados. Entonces hay que tener presente que existen estas posiciones en el derecho comparado y
En el caso peruano también, porque claro, cambia la composición del Tribunal Constitucional y no es un secreto para nadie que muchas de las cosas que nosotros planteamos cuando estuvimos en el tribunal con la actual composición han cambiado. No voy a decir si ni para bien ni para mal, pero estamos en el derecho de pensar distinto. Voy a esbozar aquí, antes de, ¿cómo vamos en el tiempo? A ver si alguien me puede, entonces, ver para ver cómo vamos en el tiempo, para que no se me cansen. No, todavía estamos sobrados de tiempo. Hay, en el caso peruano, antecedentes para construir el precedente constitucional, ojo, ¿ya? Y es bueno tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque marcaron pautas importantes, las siguen marcando hasta ahora, pero no son necesariamente lo que se entiende en rigor como un precedente constitucional, por lo menos en el Perú. Entonces, alguna pauta está en las llamadas sentencias instructivas, que en rigor es la categoría de la doctrina jurisprudencial, ¿ya? O doctrina constitucional, como lo llaman algunos. ¿Qué ocurre en estos casos? En estos casos, por ejemplo, el caso Eleodina Ponte. Eleodina Ponte es una sentencia del Tribunal Constitucional relativamente fácil, de un habeas corpus, pero el tribunal aprovecha para contarnos la naturaleza jurídica de la institución habeas corpus. Oiga, señores, tenga presente que el habeas corpus no es solamente la detención, va solamente con la detención arbitraria. No, no, no. El habeas corpus tiene hasta 9 supuestos en los cuales se puede dar. Si me hacen seguimiento, puedo plantear un habeas corpus. Si es que soy un detenido o una detenida desaparecida, puede plantear cualquiera un habeas corpus por mí. Y estamos en el supuesto de que estoy detenido porque me corresponde, pero estoy detenido en condiciones que son inhumanas, también puedo plantear un habeas corpus, o sea, el habeas corpus correctivo. Entonces, eso, la idea de, pues algunos le llaman sentencias instructivas, eso de explicar la naturaleza jurídica de una institución, en este caso la institución de habeas corpus, es uno de los primeros avances para después consagrar formalmente lo que se entiende en el Perú como precedente constitucional. Otra de esas pautas es la llamada sentencias interpretativas. Bueno, esto es un nombre de una traducción que se ha hecho de desarrollos foráneos, porque en rigor toda sentencia implica un parámetro de interpretación. Cuando leemos una norma o nos encontramos con una situación, tomamos posición, y tomamos posición porque interpretamos. ¿Ya? Pero hay entonces interpretaciones que nos amarran más, nos vinculan más, y que entonces incluso pueden encontrar que el texto de una norma en particular tiene visos de inconstitucionalidad. Y vamos a salvar, o sea, como bien ha explicado Ricardo Guastini, vamos a salvar la constitucionalidad de la norma o reducir su inconstitucionalidad a lo menos posible. Entonces, yo voy a decir como Tribunal Constitucional cómo debe entenderse esta norma para que siga siendo conforme al parámetro de la Constitución de mi país. Entonces, en algunos casos lo que puedo hacer es exhortar. ¿Sabe qué, señor? Usted de aquí en adelante me entiende esta norma de tal manera para así salvar la constitucionalidad de la misma. O reducir su inconstitucionalidad a lo menos posible. Están las sentencias interpretativas propiamente dichas. Tengo 5 dedos en una mano, ¿ya? Pero hay conceptos que tienen más de 5 interpretaciones. Un querido amigo mío me decía que causa es un plato de comida, que causa es un elemento del negocio jurídico, que causa es el origen de una situación jurídica, y los 3 alcances apuntan a cosas diferentes. Entonces, cuando el caso llega a un alto tribunal, como el Tribunal Constitucional, nos va a tener que decir algunas veces, ¿qué es lo que entiende por precedente constitucional? 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 ¿Qué es lo que entiende por preced
No es la comprensión uno de causa, no es la comprensión 2 de causa, es la comprensión 3. Hay una labor de interpretación, por supuesto, pero lo que estamos escogiendo cuál es la interpretación correcta, cuál es la interpretación conforme al parámetro constitucional. Eso lo vamos a ver desde un caso Tineo Silva, ya que es justamente cuando la respuesta que da el Tribunal Constitucional de aquel entonces, a Rolandín y compañía, la respuesta que da el Tribunal Constitucional frente a las normas que se dictaron después del autogolpe del 92. Normas para establecer en qué casos cabía plantear la cadena perpetua y en qué casos no. Porque para no chocar con el parámetro internacional se había introducido en la Constitución 93 un supuesto más de pena de muerte, pero la Corte nos dijo en ese momento, a través de una opinión consultiva, la opinión consultiva 14 del año 94, nos dijo, sí, ustedes tienen una norma que puede decir muchas cosas, pero si su aplicación le meten más elementos de restricción del derecho a la vida, o meten a personas cuyo derecho a la vida no se puede tocar, los menores de 14, las mayores de 70, las mujeres embarazadas, pues ahí sí le caigo con todo. Entonces Perú entendió y dijo, no voy a interpretar, no voy a incluir supuestos de pena de muerte para la resolución de una serie de casos. Lo dejo en cadena perpetua. Pero eso mismo tenía que una comprensión complicada y el tribunal tenía que explicar cómo salir de esa expresión complicada. Y en este caso, entonces, lo que puede hacer un tribunal ya no solamente es exhortar o ya no solamente es escoger, hay lo que se llama las sentencias interpretativas manipulativas. Esto viene de los italianos, ¿ya? El nombre manipulativas. El concepto lo han trabajado los alemanes y primero los norteamericanos, todo hay que decir. ¿Qué pasa con las sentencias interpretativas? Manipulativas. Manipulativo, acá tiene una connotación medio peyorativa, ¿verdad? Pero en el escenario internacional lo, este, lo, lo que se toca en estos espacios es manipular, es manejar, es darle un sentido a algo. No tiene esa connotación de que tiene manipulación para nosotros. Entonces, ¿qué implica una sentencia interpretativa manipulativa? Puede implicar que yo diga, para que esta norma esté completa y sea constitucional, desde el Tribunal Constitucional diga, le falta esto. Se ha usado mucho en el derecho comparado para determinar las causales del aborto. A ver, ¿cómo usted practica va a admitir el aborto terapéutico? Sí, pero ¿qué condiciones va a poner para que se pueda entender que estamos ante un supuesto de aborto terapéutico? Si usted no las ha puesto, pues el tribunal las pone y eso se llama sentencia interpretativa aditiva. La norma tiene cosas de más. Entonces, el tribunal lo que va a quitar son esas cosas para salvar la constitucional de la norma, o si tiene que quedar inconstitucional, por lo menos por lo mínimo. Siempre se va a buscar preservar la presunción de constitucionalidad de las normas y de las actuaciones. Se tiene que acreditar lo contrario. ¿Ya? Y hay lo más complicado, que eso que acabo de decir son sentencias interpretativas reductoras. Y las sentencias interpretativas sustitutivas, que son la gran pataleta que le da a cualquier congreso que se respete, porque ahí queda muy claro que el Tribunal Constitucional no es un legislador negativo, no basta con decir esto no sé, esto va en contra de la Constitución, no, es el intérprete vinculante final de la Constitución. Entonces, si algo sobra y algo tiene que entrar, puede poner las dos cosas. La discusión siempre va a ser hasta dónde va a llegar con eso. ¿Cuál es el límite para esa capacidad de activismo del tribunal para trabajar? ¿Ya? Entonces, vamos entonces avanzando y eso fue también un adelanto. Pero otro adelanto interesante está cuando yo me aparto de un precedente del tribunal o de una pauta prevista por el tribunal, lo que ya habíamos explicado antes, se llama overrule. Cuando yo me diferencio, cuando yo me distingo, es distinguishing. No, no es la situación igual a la mía.
Eso es distinguish. Cuando yo hago algo, he resuelto diciendo que esto es A y después digo que esto no es A, sino es B, entonces ahí estoy haciendo lo que ya se ha traído del término de los norteamericanos, el overruling. Estoy estableciendo una regla por encima, distinta de la pauta que estaba establecida previamente. Eso ocurre en el caso Calegari y Erazo, ¿ya? Con respecto, entonces, y son los adelantos de lo que después se viene como precedente. Pero ninguna de estas cosas por sí misma es precedente en el caso peruano. En el caso peruano, la doctrina jurisprudencial o doctrina constitucional es el desarrollo de la naturaleza jurídica de algo, ¿ya? De una institución jurídica en particular. La sentencia interpretativa es una manera de entender una norma para salvar su constitucionalidad o reducir su constitucionalidad al mínimo. Y el overruling, que es puede ser apartarse de una norma, ¿ya? Que ya está dictada en el momento que tiene vigencia o apartarse incluso con efectos retroactivos, lo que se llama el prospective overruling, que es lo que se hizo en el caso Caligari. Bien, después de todo esto, que ya venía como jurisprudencia del tribunal, se dice no es suficiente. Y se reúne un grupo de 6 profesores, ¿ya? A los cuales después llamaron a 5 profesores, yo tuve el honor de ser uno de esos 5 profesores, para consultar un poco su proyecto. Y ahí es donde se establece el Código Procesal Constitucional. Primero, no el que se le llama nuevo código, ya está cumpliendo 3 años y le seguía llamando nuevo código, ¿no? Pero el primer código es una propuesta de profesores universitarios que es llevada al Congreso. Y esa propuesta lo que establecía era básicamente lo que entendemos hoy en lo como previsto en el artículo 6 del título preliminar del antiguo código o en el artículo 7 del título preliminar del nuevo código, donde sí hay algunas pequeñas diferencias. ¿Qué se proponía desde esta comisión? Desde esta comisión se proponía desde esta comisión hacer una pauta que nos dijera, ¿sabe qué? Hay principios, valores, criterios que yo deduzco de la Constitución o de una interpretación sistemática de la Constitución o de una cosa que se infiere de la Constitución o de la comprensión de la Constitución de acuerdo a parámetros convencionales. Y esto que tengo, usted lo va a tener que respetar teniendo en claro básicamente que para diferenciarlo de lo que pasa por eso la explicación es indispensable. En los Estados Unidos, algo que se considera precedente establecido por la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos no tiene un nombrecito que diga precedente. El que me encuentra en Marbury versus Madison, ese caso que todo el mundo menciona, pero que nadie lee, de 1803, el que me encuentre una referencia a la palabra precedente, ya, desde ya le pongo 20 en alguno. No hay mayores problemas. No hay eso. Pero, claro, si no hay esa mención, si no solamente es el peso de que yo tengo un criterio establecido al más alto nivel y ese criterio en principio hay que seguirlo, hace que se asuma ciertos casos como precedentes sin necesidad de indicarle que esto es precedente. No, nosotros tuvimos necesidad de que hubiese precedentes. El artículo 7 del antiguo título preliminar del antiguo código. Entonces, el tribunal, encabezado en ese tiempo por Javier Abolanini, dice, bueno, antes que el legislador me imponga las pautas de cómo es un precedente, yo dicto una sentencia que dice cómo se va a configurar un precedente. Y toman un caso, que es el caso de la Municipalidad Distrital de Lurín, que tenía un problema que es parte de la provincia de Lima, que tenía un problema de límites con
entonces la municipalidad distrital de Santo Domingo Los Olleros, que ya pertenece a lo que ahora sería la región Lima Provincias, y dentro de la región Lima Provincias, la provincia de Guarochirí. Como seguramente muchos de ustedes, y muchas de ustedes ya saben, en el caso peruano esto se resuelve de una manera directa. Para esto vas a una sesión de Consejo de Ministros y es el Consejo de Ministros quien te da la respuesta para este tipo de conflictos de comprensión de límites territoriales. Con lo cual, el tribunal pudo haber dicho eso, yo soy, la demanda es improcedente, soy incompetente para pronunciarme al respecto, hay otro órgano que lo hace, y lo dice al final, pero aprovecha la circunstancia de este caso para pintarnos qué va a entender como un precedente, ¿ya? Y va a fijar los rasgos propios del precedente en el caso peruano. Primera cosa, se adelanta a lo que está previsto en la propuesta, que sigue siendo como formalmente los mismos criterios para poder establecer un precedente. ¿Cuándo viene un precedente? Ya de alguna manera se los he explicado. ¿Cuándo viene un precedente? Un precedente viene cuando tenemos interpretaciones contradictorias de una situación que es sustancialmente igual. Sí, ha habido unos jueces que han resuelto, unas juezas que han resuelto de una manera un caso y otros de otra manera, entonces llega, y si este caso tiene que ver con derechos fundamentales o con distribución del poder fijada desde la Constitución, el tribunal va a decir, esta interpretación es la correcta y esta interpretación no se sigue. Y para eso fija un precedente. ¿Para qué? Para darle vinculatoriedad a una interpretación y descartarla. Que esas otras interpretaciones se pueden mantener de manera razonada, como hemos dicho antes, sí, pero la idea es que, como volvemos al principio, que el concepto de el precedente lo que va a buscar siempre es defender predictibilidad, seguridad jurídica, igualdad. Entonces, por eso fijo un precedente. Digo lo que creo conveniente que hay que decir. ¿Ya? Entonces, luego, no sé si ustedes han trabajado ya el concepto de bloque de constitucionalidad. El concepto de bloque de constitucionalidad surge de una manera distinta, es de una sentencia dictada por el Consejo Constitucional, que era una cosa intermedia, pero ahora es prácticamente en los hechos un tribunal constitucional en Francia. Ellos, frente a un debate que genera la famosa escritora ya fallecida, Simone de Beauvoir, ellos no tenían en su constitución incluido a los derechos. Los franceses han tenido 5 constituciones, por eso hablan de la Primera República, Segunda República, Tercera República, Cuarta República, la quinta, ya que es de 1956, que se encuentran con el problema que la señora le reclama sobre un tema de derechos. Y ellos históricamente lo que habían mantenido es una constitución dedicada, como el grueso de constituciones al principio, si no vean lo que proponía Kelsen, si no vean lo que se proponía en los Estados Unidos hasta antes de los famosos casos de los derechos civiles, o sea, los casos del Brown versus el Ministerio de Educación, o sea, la segregación racial, o sea, la población de raza negra no podía estar en las mismas escuelas, no podía estar en los mismos asientos del autobús y a veces ni siquiera en el mismo autobús. Entonces, allí es donde cambia la lógica del derecho y la actuación de los tribunales constitucionales, que con Kelsen son creados básicamente para establecer un límite al ejercicio abusivo del poder para convertirse en el espacio de interpretación, fortalecimiento de los derechos. No que no se discuta el otro, pero lo principal es esto. Entonces, ¿qué nos lleva el pedido de Simone de Beauvoir a decir, oigan, como nosotros los franceses no tenemos dentro de nuestra constitución metidos a los derechos, tenemos que entender que la declaración del texto, del texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es parte de la Constitución, forma como una idea de bloque con el texto constitucional.
Ah, no se puede entender el tema constitucional sin tomar en cuenta lo que ahí se ha dicho de derechos. De ahí surge el concepto de bloque constitucional. Los italianos lo perfeccionan y van a decir, un momentito, la constitución te habla de los municipios, ¿verdad? Pero hay una serie de normas que van a completar, desarrollar el parámetro constitucional establecido para los municipios. Léase la ley orgánica de descentralización, léase la ley de municipalidades, si se trata de un municipio, etc. Entonces, eso significa que yo no voy a entender solamente los alcances de la competencia de un municipio versus la competencia de una región, versus la competencia del gobierno central, sin haber mirado a las otras normas que están vinculadas, que hay que entenderlas como un conjunto, como un bloque. Entonces, una de las causales para poder fijar un precedente es que yo haya respondido a una situación sin tomar en cuenta a una norma que es parte del bloque. O sea, se presenta un problema en la municipalidad de Cajamarca, que hay una cuestión de comprensión distinta con el gobierno regional, por poner solamente un ejemplo, y entonces a la hora de ir resolviendo, se ha estado resolviendo mal. No se tomaba en cuenta solo el parámetro constitucional, pero no las normas que completan ese bloque de constitucionalidad que he hecho referencia. ¿Ya? Entonces, allí, yo como tribunal, tengo la posibilidad de fijar un precedente. Señores, señoras, así se tiene que interpretar esto. No hay dudas ni murmuraciones. ¿Ya? El otro elemento para poder fijar el puesto de un precedente, ya, es cuando estamos ante una situación de modificación al nivel legislativo. Y al nivel de lo que son las normas, las leyes o normas con rango de ley, hay cambios, pues probablemente esos cambios sean un tratamiento más favorable para los ciudadanos y las ciudadanas o sean más bien sean contrarios. El tribunal en estos casos tendrá que pronunciar. ¿Y qué hará? Fijará un precedente para que esto no se interprete de la manera que se quiera, para que se interprete de esta manera en particular, ¿ya? Entonces, esta ley o esta norma con rango de ley, que decreto legislativo, decreto de urgencia, tienen que entenderse así. Luego, también se establece con los casos que hay, entonces, no solamente interpretaciones contradictorias, sino comprensiones diversas, que no es lo mismo, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar, ¿ya? Que esto no es, porque soy daltónico, que esto no es verde, sino es azul, porque lo estoy mirando de otro color. Ahí no estoy contradiciendo, me estoy pensando de manera diferente. Cuando contradigo es cuando digo eso que dicen todos que es azul, para mí es verde. Y yo contradigo el asunto. No es que estoy pensando de manera confrontacional, es que pienso distinto. Pero ese pensar distinto genera un escenario en el cual uno va a tener problemas con el ejercicio de sus derechos o con la limitación al poder. Ergo, el tribunal se pronuncia para fijar un criterio que sea vinculante para casos similares. ¿Qué tan similares? Bueno, depende de la época y eso lo veremos en la próxima sesión, a través de los casos. El tribunal a veces ha entendido que el precedente va a muchas cosas y plantea conceptos muy generales y a veces el precedente es muy específico, casi con nombre y apellido. ¿Ya? Luego, entonces, pero viene un problema dentro de lo planteado por el tribunal, que establece como causal para poder aprobar o cambiar un precedente la necesidad de tenerlo. Por lo cual, toda la lógica que busca tener cierta objetividad que he explicado antes se nos cayó.
Entonces, finalmente, por eso hubo el desorden que hubo sentencias que las cuales se las emite primero y a pesar de la norma específica, después viene su consideración diciendo que, ojo, por si acaso, esta sentencia que se dictó antes sí es precedente, ¿eh? O venía que las salas hacían sus propios precedentes. ¿Ya? Entonces, esto deja una puerta peligrosamente abierta para entonces situaciones en el futuro. Luego de este caso tiene también elementos interesantes. Es una sentencia planteada como un pretexto para hacer el cuadernito, la sentencia que te explica todo, cómo quiero que se entiendan las cosas. Y una de unos temas que te va a buscar explicar es qué elementos tiene una sentencia. Y ahí no dice nada muy nuevo, pero es importante que lo diga en un medio como el nuestro, donde sobre todo en ese momento estábamos menos familiarizados con lo que estamos ahora, o menos familiarizados de lo que estamos ahora, con una cuestión de interpretación constitucional. Entonces, ¿qué es lo que se va a plantear? Toda sentencia tiene básicamente elementos obligatorios, ¿ya? Elementos accidentales y su conclusión. O sea, toda sentencia tiene, o sea, se plantean cuáles son los problemas principales, donde siempre, tiene que haber un pronunciamiento del tribunal, porque si no le voy a clavar una aclaración, señor, y acá usted no ha dicho esto, o si lo ha puesto mal, ha cometido un error entonces puedo plantearle allí una corrección, una subsanación, que no son recursos, sino solamente remedios. Entonces, en estas situaciones, ¡bumba! Esto no puede faltar. Estas son cuestiones que son indispensables dentro de la sentencia. Pero hay otras cosas que en una sentencia yo puedo decir al pasar. No estoy discutiendo sobre expropiación, pero es un caso de propiedad y de costado doy mi opinión sobre el tema de la expropiación. Esto ¿tiene que ser parte de la sentencia? Sí. ¿Obliga o no? ¿Cuánto obliga? Esa es una discusión que se va a plantear y de manera muy dura en un caso posterior. ¿Ya? Y obviamente toda sentencia tiene que tener una conclusión. Y aquí comienzan otra vez los problemas. Nuestro Tribunal Constitucional es configurado, no se resuelve el problema del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces, se tiene un número muy limitado, son 7 magistrados o magistradas quienes están en el tribunal, pero se pide una votación calificada para ciertos pronunciamientos, entre ellos el caso del presidente. Se necesita 5 de 7 votos, así como se necesita 5 de 7 votos para declarar una demanda de inconstitucionalidad fundada si no pasa lo que ha pasado el otro día con el pronunciamiento sobre los delitos llamados de lesa humanidad por el derecho internacional de los derechos humanos, no por el Código Penal, por si acaso, que hay 4 votos en un sentido, hay 3 votos en un sentido, la norma, entonces, no hay propiamente una sentencia, sino lo que hay es un pronunciamiento del tribunal. Por eso es que algunos sectores están diciendo, y creo que con evidente razón, al no haber un pronunciamiento que se puede llamar sentencia del tribunal, el juez, la jueza puede en su caso concreto ver si la norma esta que permite la prescripción de ciertos delitos es una norma constitucional y convencional o no lo es. Porque en el Perú no tenemos jueces suplentes ni juezas suplentes en el tribunal. Y se piden mayorías calificadas. Entonces, el tribunal se pone en muchos opuestos, pero sobre esto nunca se pronuncia. Es más, cuando al tribunal constitucional al inicio se le plantea una sentencia con la propuesta de mi maestro Néstor Sagüez
para que el tribunal pueda cambiar esta ley que pedía antes 6 de 7 votos, que ahora pide 5 de 7 votos, diga no, no he juntado los 6 votos para poder cambiarlo. Entonces, el tribunal se ha autolimitado en su posibilidad de resolver situaciones, y hay situaciones en las cuales en los hechos no las resuelve, porque no tiene los votos suficientes para decir que la ley que se está discutiendo es inconstitucional o no, ¿no? Pues tiene entonces estos problemas lo tenemos en dirección, en el caso de la Municipalidad Distrital de Lurín. Entonces tenemos ahora, sobre el tema sobre si la sentencia es de que le vamos a dar rango precedente, lo que te va a reafirmar es lo que va a venir después en el código. Tengo que señalar expresamente que parte de la sentencia constituye precedente. Lo que no te va a decir, lo que no te va a decir y que pudo haberlo dicho y no lo hizo, y es una discusión que se va a presentar después en otro caso, es y cómo se entiende aquellas otras cosas dentro de la sentencia que no se han fijado con carácter de precedente. ¿Obligan a casos similares o no? Eso es básicamente Municipalidad Distrital de Lurín, que se hace todo este desarrollo y algunas cosas más que podría decir, pero me aguardo para cuando ustedes tengan parte del caso en mano y podamos conversar con más detalles sobre eso. Eh, y para concluir, es lo que todos sabíamos que se iba a concluir. No soy la instancia competente para ver este caso, estas cosas las resuelve con el Consejo de Ministros y chao. Típico pretexto para poder fijar criterios antes que venga el Congreso no solamente a aprobar un código procesal constitucional, sino a imponerle cómo tiene que interpretar. Entonces, el precedente, ¿cómo lo tiene que armar? No, yo me lo pongo primero. Yo me lo pongo primero. Antes que me quiten esa posibilidad, yo me lo pongo. Después viene un hito importante, es esta sentencia de el caso Salazar y Alenque, el que algo les comenté. Un ciudadano quiere plantear un reclamo ante una municipalidad distrital de la ciudad de Lima, la zona se llama Surquillo, y por ese cuestionamiento le cobran una tasa. Y él dice, es inconstitucional que me cobren una tasa. Ya, que este trámite debería ser gratuito, no deberían cobrarme por él. Ya, dejemos a los tributaristas tranquilos por un rato. Y esta sentencia lo que va a hacer es, con una interpretación discutida y discutible, habilitar que no solamente, como bien dice la Constitución peruana, lo ha dicho en el 93 y lo dice la Constitución del 79, que el típico concepto de la judicial review, que por algo se llama judicial review, porque solamente el juez que conoce el derecho, jurisprudencia, solo el juez lo puede ejercer, puede decir que hay una norma que va en contra del parámetro constitucional, porque el parámetro constitucional es la norma que está por encima de todos. Y esto no es una cosa que he inventado yo, esto es una serie de pronunciamientos que hay en un libro que junta artículos de varios autores que se llama El Federalista y que lo recoge entonces la Suprema Corte de los Estados Unidos en el famosísimo caso Marbury versus Madison. Por cierto, con una corte no dirigida ya por una persona que haya terminado la carrera de Derecho. El señor Marshall hizo 6 cursos en la carrera de Derecho y llega ahí por connotaciones políticas que probablemente o con las preguntas de ustedes ahora o en la próxima sesión les explico con más detalle. Entonces, la administración, que no es juez, lo que hace es aplicar el derecho vigente y, a todo caso, hacer un control de legalidad. O sea, ¿quién fue la autoridad competente y si ella fue la que dio la norma? ¿Quién? Entonces, ¿se ha seguido el plazo correspondiente? ¿Se ha respetado el procedimiento correspondiente? ¿El contenido está conforme a la Constitución? ¿El contenido está debidamente motivado?
Si esto les recuerda a la ley de procedimientos administrativos, no es problema mío. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ese control de legalidad sí lo puede hacer la administración, advirtiendo que las cosas hay que entenderlas de cierta manera y otras, pero lo que no puede hacer la administración es en aplicar una ley, porque el único que toca lo que es lo constitucional o no es un juez, una jueza en el Perú. El control difuso solamente es control de jueces y juezas del Tribunal Constitucional o jueces y juezas del Poder Judicial. Y esta sentencia, en una interpretación que mucha gente acogió con beneplácito, porque así la administración tenía más margen de acción frente a ciertos temas, fue promovida en este precedente, pero fue sacada después con un precedente posterior, donde en un caso donde el consorcio Requena, que también tiene carácter de precedente, donde se habla de un tema completamente distinto, como veremos en la próxima sesión, y al final se pone, ay, por si acaso no hay control difuso administrativo. Pero, ¿qué es lo interesante de esta sentencia en términos de precedente? Y que no hay que perder de vista. Lo interesante en términos de precedente es que hay una partecita, casi al final, fundamento 49, si mi memoria no me es infiel, donde se va a plantear que, ¿qué pasa si el Poder Judicial ha fijado un precedente a nivel jurisdiccional, pero ese precedente se contradice, no es que sea diferente, se contradice con el precedente fijado por el Tribunal Constitucional sobre el mismo tema? Y en esta sentencia se dice con mucha claridad, pero es bien discutible. Establece allí una lógica de jerarquía y no de competencias. ¿Qué es lo que dice? Las sentencias con carácter de precedente que emita el Poder Judicial tienen un efecto vertical, o sea, la Corte Suprema obliga a las Cortes Superiores, obliga a los juzgados, pero no, y a tal caso a sí mismo, pero no puede obligar al Tribunal Constitucional a cambiar su criterio. O sea, si hay un precedente constitucional, según lo plantea el caso Salazar y Alenque, y tema que ha quedado ahí abierto, y ahora más abierto que nunca, con el pronunciamiento de la medida cautelar en el caso de Espinosa, ¿ya? Yo puedo decir algo distinto que lo que han dicho los jueces y puedo desconocer una resolución judicial, incluso con carácter de precedente. Eso se dijo en este caso y ha quedado allí. Y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? En un tema comienza el procedimiento. Eh, allí lo que vamos a tener es que entonces el tribunal va a decir, no, yo soy quien ha fijado ya un criterio aquí y tú le puedes dar la razón a él, sí, al demandante, sí, pero si le das una razón distinta, le das razón por un elemento distinto a un precedente que yo he fijado, eso permite que el tribunal conozca el recurso de agravio. Se habilitó, se autohabilitó el tribunal una causal vinculada directamente con sus precedentes, el recurso de agravio en favor del precedente. Esto, que implica, es importante para la situación concreta del tratamiento de precedentes, es borrado del mapa con una sentencia muy polémica, que es la del caso Provías Nacional que les mencionaba, 5-2 y con una de las sentencias, tal vez la de que emitimos nosotros en el UPC, pero una sentencia que ya aparece en un pleito más que una sentencia por el nivel de la discrepancia y el tono de la discrepancia. ¿Qué es lo que se está discutiendo aquí? Aparte de que Vergara, Mesía, Eto, Calle y Álvarez dejan sin efecto este recurso de agravio en favor del precedente, aquí se va a discutir qué hacemos con el lobby interdicta.
Landa y Mumón dicen, el dicta es una opinión que no compromete al tribunal. El tribunal puede hablar de la vida, del amor y de lo que quiera, pero eso que lo dice al pasar en una sentencia, lo dice al pasar. Pero la mayoría le dice en la línea que es considerada correcta por la mayoría de la más calificada doctrina, no. Cuando el tribunal dice algo al pasar, sí lo compromete cuando la situación se presente después. O sea, si el caso es un caso sobre propiedad entonces hay un pronunciamiento de costado sobre el tema de expropiación. Cuando venga un caso que sea específicamente sobre expropiación, el tribunal va a tener que tomar en cuenta lo que dijo o va a tener que explicar por qué cambia de ese criterio que dijo, pero no puede ignorar que dijo algo. ¿Ya? Y otra vez, esta sentencia es importante porque otra vez, como se pierde la oportunidad de aclarar el problema que queda abierto desde desde lo que es la municipalidad distrital de Lurín. ¿Cuál es el problema que queda abierto? Ya hemos mencionado los elementos por los cuales uno puede plantear un precedente o cambiar un precedente, y uno de ellos es cuando el tribunal tenga la voluntad de hacerlo. Nada objetivo, ¿verdad? Bueno, eso que bien pudo haber sido modificado en Salazar Alenque o en Dirección Regional de Pesquería o en cualquier otro precedente, tampoco se modifica en la sentencia de probidad nacional. Con lo cual, después, nosotros tenemos más precedentes fijados en nuestro Tribunal Constitucional que, tomando en cuenta la duración del Tribunal de Garantías y el propio Tribunal Constitucional que viene hacia el año 96, 97, ¿ya? Tiene más precedentes o casi los mismos precedentes que ha fijado en 200 años de historia, o casi, o, no, más de 200 años de historia, la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. O sea, hemos hecho un uso expansivo de los precedentes. Se han fijado muchos temas con el carácter de precedente, pero confundiendo a veces lo que es precedente con doctrina jurisprudencial, ya no sé, como doctrina constitucional, ya aquí hemos explicado la diferencia, confundiendo a veces el asunto con, eh, eh, confundiendo el asunto de los alcances de los conceptos, también con sentencias interpretativas y demás, y luego entonces, tenemos allí problemas incubados que no se resuelven. Y luego hay también un tema que lo dejo planteado y ahí abro el escenario para las preguntas que ustedes tengan a bien formularme. Es una práctica que se ha dado mucho bueno, también tiene antecedentes, por ejemplo, sobre todo con lo que es la ley de justicia militar. El tribunal resuelve de una manera y el Congreso o el gobierno toman decisiones, llámense leyes o actuaciones específicas, en las cuales actúa de una manera completamente distinta. El caso más grave ha sido con el precedente que fijamos nosotros, el caso Vázquez Romero. Si ustedes recuerdan, la señora Vázquez Romero era una señora de Chimbote, a la cual tenía un problema de reconocimiento de tercería de su propiedad, y como no le da la razón, presenta una demanda que nunca debió llegar al Tribunal Constitucional porque lo que acusaba de haber cometido crímenes de lesa humanidad era el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, porque en ese momento no había, se había erigido, ahora ya tenemos una expresidenta y una presidenta en el Poder Judicial. Entonces, demandaba casi todo el Estado Nacional diciendo que había cometido un crimen de lesa humanidad contra él. Estos casos no deberían llegar a un tribunal constitucional que ya tiene bastantes responsabilidades que atender. Ahora, nosotros tenemos
cosa que después voy a insistir, tenemos la lógica de un tribunal de que tiene que pronunciarse sobre todos los casos. Nuestro tribunal no está armado a la norteamericana con el writ de certiorari, o sea que ella escoge qué casos va a discutir, y la corte norteamericana le llegan miles de casos, y si resuelve 200 en un año es mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado en Alemania, que se ha planteado en España, donde hay tribunales constitucionales, y que más o menos planteamos nosotros? Pues hagamos un pronunciamiento sobre estos casos que no tienen sentido, como el caso que llegó en su momento de una acusación porque le habían dicho a un presidente de una institución rata, eso no debe llegar al Tribunal Constitucional para hablar de la rata al presidente, digamos, no parece que sea muy dable. Entonces, estos casos, por ciertas causales, ya había pronunciamiento del tribunal antes sobre esto, en casos sustancialmente iguales. El tribunal, esto es un tema que no tiene sustancia constitucional, es un problema de posible comprensión e interpretación. La señora cree que el no darle la razón es un crimen de lesa humanidad. Para resolver eso no está un tribunal constitucional. Ya bastantes problemas tiene nuestro país como para dedicarse a estas cosas. Entonces lo que se podía era jugar a plantear un rechazo liminar. Todos y todas las que están siguiendo esta conferencia y quienes la vayan a escuchar en grabación posterior, sabemos que un rechazo liminar, un rechazo limine, es yo miro y veo que esto no tiene consistencia alguna, no tiene sentido discutirlo, es prácticamente un disparate, no es el espacio, a tal caso hay otras vías que son muy claras y más claras todavía a partir del precedente Hugo Ríos que fijamos nosotros, ¿ya? Y sobre este caso lo que debería hacer es un pronunciamiento rápido. A pedido de un magistrado, entonces magistrado Lume le llamamos sentencia interlocutoria, pero todos sabemos en el fondo que es un auto. Eh, Eso que permitió atender muchísimos casos con más dedicación entonces, y poner prácticamente al día la carga del tribunal, se viene abajo con la convocatoria de una tercera legislatura ordinaria, con lo cual hemos sido innovadores a nivel mundial. Las legislaturas ordinarias son dos, si hay más legislaturas son extraordinarias, el Congreso se convoca a una tercera legislatura ordinaria en un solo periodo y allí saca el nuevo Código Procesal Constitucional. Y en ese nuevo Código Procesal Constitucional dice que no se puede vascar. Y entonces el tribunal, todavía con nuestra composición, hace una interpretación para no pelear una institución con no sé, nuestra institución del tribunal con el Congreso, que ya bastante peleados estábamos, entonces para no pelear, pues busca una solución donde sigue aplicando rechazo liminar. Ese camino lo han dejado mis sucesores, soy amigo de mis amigos, pero soy amigo de la verdad, y esto lo que significa es que haya un aumento exponencial de causas sin resolverse en el tribunal y causas sobre todo de amparo, ¿ya? O de habeas corpus, donde lo que se está pidiendo es una tutela urgente. No olvidemos que el tribunal, el 70% de sus casos son sobre materia previsional o sobre materia laboral. Entonces la gente no necesita, si tú te demoras mucho en resolver un caso de una persona muy mayor de edad o muy enferma, probablemente en los hechos haya una sustracción de materia porque la persona ya no está con nosotros. Bueno, entonces allí lo que se ha abierto es en el caso peruano una discusión muy importante, la de la rebeldía del legislador. Así se le llama en doctrina. Y es decir, que a pesar de lo que ha fijado el tribunal, a pesar de que el tribunal es el intérprete, eso es intérprete supremo, disculpen, pero es un poco dable, no hay porque todos tienen capacidad de interpretar. Lo que hay es un intérprete vinculante de cierre.
cualquiera de nosotros o de nosotras puede coger el texto constitucional y va a hacer su comprensión del texto, va a terminar interpretando. Pero lo que yo piense ahora de un alcance de un precepto constitucional para aplicarlo a alguna situación específica o a la aprobación de una ley en posterior, no necesariamente cuenta. Entonces, con el beneplácito de quienes sí, por el ordenamiento jurídico del país, están autorizados para inaplicar una norma o declarar inconstitucional una ley. Eso solamente es para algunos. Y en ese sentido, si el intérprete de cierre vinculante es el tribunal, como a una cuestión que el tribunal ha fijado como precedente con una ley dada en un contexto absolutamente irregular, puede cambiarle la vida a lo que ha fijado el presidente del tribunal. Bueno, eso pasó. Nuestros sucesores no siguieron aplicando, las interlocutorias no se dan más y la cantidad de expedientes acumulada en el tribunal en este momento es impresionante. Y no es solamente el tema de carga, detrás del tema de carga hay un problema humano por resolver. Un problema porque alguien está ejerciendo abusivamente el poder, puede ser un funcionario público, una autoridad de carácter privada, pero hay un ejercicio abusivo del poder que puede traer una amenaza o una violación de derechos y eso, para eso se considera que existen los procesos constitucionales que buscan tener una tutela diferenciada urgente. Entonces, allí, entonces, la pregunta que dejo planteada para pues, discutirla con ustedes es, ¿cuál es entonces la verdadera relevancia del precedente constitucional? En el caso peruano, hoy, con la jurisprudencia de ahora, para nosotros era muy claro. Lo que establece el tribunal como precedente es una comprensión vinculante, a la cual uno puede discrepar, pero tienes que justificar por qué discrepas, de la Constitución. Es como un artículo no puesto formalmente en la Constitución, pero que tiene que entenderse que está ahí. O por lo menos la norma tiene que entenderse bajo esos pautas. Pero si yo dejo que erosione el precedente, como ha pasado con Vázquez Romero, como ha pasado, como veremos en la próxima sesión, con el presidente Villanueva, ¿cuál es entonces dentro del ordenamiento jurídico peruano el papel, el rol, el espacio de un presidente? ¿Está al nivel de la Constitución? ¿Está al nivel de la ley? ¿Está por debajo de la ley? Finalmente, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra sobre lo que es conforme a la Constitución o no en el Perú, o eso se puede enmendar porque no sale un legislador o una legisladora rebelde. Y cuando hablo de legislador en términos generales, porque en el Perú se dictan normas con rango y con fuerza de ley que no necesariamente pasan por el Congreso. Y eso lo sabemos todos y todas. Bueno, entonces, como vemos, hemos tenido evoluciones, vueltas de tuerca, que había que explicar. Nuestra comprensión del presidente no ha sido constitucional, no ha sido siempre la misma. ¿Ya? Ha habido cambios, hay matices, depende de qué épocas de la historia del tribunal haya tenido, y hay discusiones no resueltas, sobre las cuales incidiremos con mayor detalle en la próxima sesión. Yo ahora preferiría, si no, avanzo más, pero yo preferiría más bien escuchar vuestras inquietudes, vuestras preguntas, vuestras precisiones y ya dejar ya el desarrollo de precedentes específicos, de ver a qué se pueden ustedes atener como abogados, abogadas libres o como parte de alguna institución pública, principalmente el Poder Judicial o el Ministerio Público, a qué pueden atenerse cuando le ponen un precedente por delante. ¿No? Muchas gracias por escucharnos esta vez y quienes escuchen la grabación. Y si me permite el doctor Silva, abriríamos la posibilidad de hacer preguntas.
A ver, nadie quiere Colega, hacerlo. Sí, colegas, preguntas, por favor. Doctor, buenas noches. buenas noches. Eh, Felicitarlo por su excelente disertación. No sé, Gracias. quisiera de repente, en la medida de lo posible, si nos puede aclarar, usted bien nos ha indicado acerca de las reglas para establecer un precedente, pero no sé si el Tribunal Constitucional ha tocado el tema de cuáles de repente serían las reglas para establecer un nuevo precedente del que ya se tiene. Bueno, eso ya de alguna manera, lo que se ha aplicado en la práctica, doctor Chacón, es los criterios que he señalado, los elementos que he planteado, interpretación contradictoria, interpretación diversa, no se siguió el bloque, eso justifica, o cambio de normativa, eso justificaría que yo al presidente lo cambie. Ahora, ¿cuán riguroso ha sido el tribunal en esto? Pues no mucho, hay que ser sinceros, no mucho, porque el ejemplo palpable lo vamos a ver en la próxima sesión con el caso Consorcio Requén. Caso con Consorcio Requén están discutiendo una cuestión distinta y al final, como en un caso lo tenían que poner, dicen que con lo de Consorcio Requén es obligatorio, es precedente y que de aquí en adelante ya no se aplica el control difuso administrativo. Luego, hay casos donde ha habido cambios parciales de precedentes. Por ejemplo, el caso de Elgo Ríos. Elgo Ríos, el caso que me tocó ser el ponente, es un trabajador de la zona de Huaura, que es una de las provincias de la región Lima Provincias, al cual lo sacan de su centro. Y allí la discusión va a ser cómo se va a interpretar el asunto de la discusión de siempre, ¿no? ¿Cuál es la vía igualmente satisfactoria a la del amparo que nos llevaría a una causal de improcedencia del amparo? Y hasta entonces no se había dicho mucho. Había un pronunciamiento de Sala Plena de Corte Suprema que en este sentido, no es, al no ser una sentencia, sino ser un pronunciamiento, es una suerte de recomendación a lo que hicieron los jueces y jueces. Eso, básicamente, como estructura, se recoge en el caso de los Gorríos y se va a decir, mira, a propósito de este caso, que vamos a ver con detalle en la próxima sesión, de este caso con carácter de precedente, básicamente lo que importa es que la estructura del caso sea una estructura sencilla, rápida, que no tenga una gran cantidad de carga probatoria, porque el amparo, los mecanismos de proceso constitucional de la libertad, no tienen etapa probatoria. Uno puede ofrecer otra prueba, pero no hay etapa probatoria, por lo mismo que se quiere una respuesta rápida. Y se dice también que tiene que haber una tutela de urgencia. El amparo no está para resolver los problemas que quería la señora Vázquez Romero. Si ella considera que ha cometido un delito de lesa humanidad porque no le dieron una tercería en una propiedad, eso en realidad no requiere una respuesta urgente, ¿no? Entonces, ya, con eso se cambia parte de un precedente anterior, el precedente Bailón, pero en lo que significa, porque Bailón establecía de manera no muy clara cuando un caso iba al amparo y cuando si estábamos hablando de régimen laboral público iba al contencioso administrativo, el mal llamado contencioso administrativo, o iba a cuando iba al proceso laboral. Ahí los criterios no eran muy claros. O sea, acá sí, pues, acá sí ya se deja esto claro, pero el resto de lo que dice el presidente Bailón no ha sido dejado de lado. Solo ha sido dejado de lado aquellas indicaciones que tenía el presidente Bailón. Estos temitas, básicamente con igualdad en el ámbito laboral, estos problemitas se ven por amparo y el resto sabe Dios cómo se ve. Ya, no. Entonces acá se establecen criterios para ver si este caso de libertad de asociación lo has tenido que ver en el foro ordinario o en el foro constitucional. De
derrumbaste parte de un precedente, ¿ya? Pero no hay criterios establecidos para decir por qué dejo de lado un precedente, precisamente porque una de las causales para poder aprobar un precedente o cambiar un precedente es que haya la voluntad de los miembros del tribunal. Eso tiene el riesgo de lo que se llama en doctrina el hiperactivismo judicial. O sea, que eh, comience yo a creer que lo puedo resolver todo, que pueda yo desde el tribunal hacer la de Poder Judicial, hacer la de tribunal, hacer la de Ministerio Público, de Junta Nacional de Justicia, y si me descuida de presidente, crean derecho, que es un tema que también vamos a plantearlo a propósito de los casos de precedentes que vamos a ver la próxima sesión, pero el gobierno no es un gobierno de los jueces. Los jueces no han sido elegidos para gobernar un país, han sido elegidos para hacer cumplir el ordenamiento jurídico de un país, y si son jueces constitucionales, y con mayor razón magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional, para hacer cumplir los preceptos de la Constitución, lo que se infiere de esos preceptos constitucionales, lo que se saca de una interpretación sistemática de la Constitución o una interpretación conforme a las convenciones que hayamos firmado o los conceptos de ius cogens. O sea, el tribunal tiene límites por ser autoridad, ¿ya? Una autoridad no puede, entonces tiene una serie de límites, y límites por ser autoridad de carácter jurisdiccional, tema al cual volveremos después, si ustedes me lo permiten. Ya, entonces, no, ahí ha habido un descontrol total. Entonces, en alguna época incluso se han aprobado, como les dije, precedentes de sala. O sea, de los 7 magistrados o magistradas, 3 que conformaban una sala se ponían de acuerdo en un sentido y el resto se enteraba por la publicación oficial, y ya tenía un precedente. Y ese es un escenario en el cual tenemos que conversar ya con esta información básica que hemos tenido y viendo situaciones concretas que se han dado. No sé si con eso, doctor Chacón, contesto su inquietud. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias. A usted. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, quisiera ser concreto nada más, ¿no? Una inquietud. De todo lo que nos ha expuesto, doctor, nos está, entiendo, ¿no? De que el precedente constitucional es una regla, es una norma que se deriva de principios, valores que derivan de los preceptos constitucionales, también nos dijo convencionales, que tienen efectos horizontales, verticales e interinstitucionales. La pregunta es, si esto es una norma, es una regla, el precedente, eh, no lo entendí muy bien cuando nos habló que se puede, eh, o sea, se puede declarar su nulidad a través de una ley. Ya, muy interesantes las dos preguntas. Voy explicando esta, doctor Vargas. A ver, en principio, no todo el mundo considera de la misma manera a los conceptos llamados principios como el concepto llamado regla. La posición mayoritaria ha sido la de entender, como Robert Alexi, entender que los principios son mandatos de optimización, o sea, son cosas que nos comprometen por siempre, nos guían por siempre, y si no las cumplimos, nos pueden forzar a cumplirlas. Entonces, pero estamos en el margen de lo discrecional. Toda actividad humana tiene principios, pautas básicas en función a las que se va construyendo y desarrollando, pero no necesariamente, doctor Vargas, usted va a hacer lo mismo que yo, ¿ya? En algunos casos puede hacer distinto, pensar distinto, y eso se respeta. Cuando hablamos en rigor de una regla,
vez siguiendo los criterios de Alexio, en Enólogo Atienza, ¿qué es lo que se establece? Se establece una pauta de conducta obligatoria. Entonces, en rigor, el precedente no es una regla, es una figura que nos permite crear reglas, que es diferente. ¿Ya? O sea, ¿yo para qué establezco un precedente? Para que se interpreten las cosas de determinada manera. Entonces, estoy estableciendo reglas de carácter procesal o reglas de carácter material. Entonces, ahora hay un error muy frecuente por esta confusión entre principios y reglas. Ustedes lo pueden ver en muchos textos y incluso en algún documento de alguna época del Tribunal Constitucional, que dicen, el precedente es la regla que... No, pues el precedente no es una regla. El precedente es una técnica para generar reglas, que es otra cosa. Ya, ahora, ¿qué es lo que ocurre? No es entonces una regla, porque cuando usted viola una regla, una pauta de conducta, entonces establecida, le va a caer una repercusión, una sanción, ¿verdad? Si usted se pasa con el auto, se pasa la luz roja y lo pesca, le van a poner una multa. Sin embargo, ¿qué pasa si el Congreso, como ha pasado ya más de una vez, incumple un precedente del tribunal? En los hechos, jurídicamente en el Perú y fácticamente en el Perú, no pasa nada si el tribunal no sabe hacerse respetar en la composición que tenga en ese momento. Entonces, yo no podría decir, como dicen algunos, porque esto es un asunto penal, lo dicen algunos de mis compañeros, que el precedente es una regla per se. Lo que sí estamos, creo, todos de acuerdo, que a partir del precedente se van a fijar reglas de cómo actuar en cada escenario de cada medio procesal, y se van a fijar los alcances de los contenidos de las diferentes situaciones que estén en conflicto, ya sean derechos o sean competencias, ya sea la protección de la jurisdicción constitucional de la libertad o la jurisdicción constitucional orgánica. No sé si Doctor, disculpe, sí. Disculpe, doctor, en el caso de que, por ejemplo, entonces, si yo como juez no aplico y no observo un precedente, ¿no estaría prevaricando? Vamos por partes y cucharadas, querido doctor. Ya algo de eso había señalado antes. Yo le recomendaría, yo creo que debe estar allí en la página web del Poder Judicial, un informe que nos cupo la responsabilidad de armar con los profesores de Anos y Abad hace algunos años. No toda discrepancia es arbitrariedad. Allí eso lo vamos a entender mejor cuando veamos el tema de la razonabilidad y la proporcionalidad en las próximas sesiones que tengamos. Entonces, el que usted piense distinto a mí no hace que lo suyo sea necesariamente inconstitucional. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto se entiende en todas partes. Yo debo cumplir un precedente, sí, pero puedo resolver de manera distinta un precedente, lo he explicado al principio. Hay la posibilidad de, bueno, acepto el precedente porque me gusta. Acepto el precedente sin gustarme y hasta digo que no me gusta. Acepto el precedente, pero planteo una situación alternativa, ¿ya? Tómenlo en cuenta para las próximas veces. Digo que no estoy en el supuesto que genera el precedente, distinguishing, o simple y llanamente me aparto del precedente. Y en el Perú eso es muy fácil, porque tenemos una oportunidad para dar del precedente que es la mera voluntad de la composición del Tribunal Constitucional de turno para apartarse del precedente constitucional. No sé si ya con eso aclaré sus inquietudes, doctor. Sí, doctor, pero todavía me queda la duda, por ejemplo, eh, entendía yo, ¿no? De que A ver, solamente puede hacer overruling, distinguishing, dicta es el Tribunal Constitucional y no no, pero vamos es por... No, un juez, ¿no? a ver, un Ya. momento.
Estamos hablando del derecho sancionatorio, que tiene dos expresiones, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Si quiere también hablar de un derecho administrativo disciplinario, podemos discutir. Pero en ese escenario, en ese contexto, no hay, salvo en el asunto de Nuremberg, por la gravedad de los comportamientos cometidos, no hay sanción posible si no se respetan ciertos criterios básicos, ¿verdad? El criterio de legalidad, que en realidad es un criterio de juridicidad, tiene que haber la norma correspondiente dictada por la autoridad competente, y eso encierra dos subprincipios. El principio es su principio de tipicidad, o sea, tiene que estar establecido el comportamiento como sancionable, y el principio y el subprincipio de entonces taxatividad. O sea, yo no puedo decirlo así abiertamente, vayan a la cárcel a todos los que me parezcan. No, no, no. Tengo que ser claro y preciso para que pueda establecerse cuál es la sanción que corresponde. Y el otro principio que hay que seguir es el principio de proporcionalidad. Adelanto algo que vamos a ver después. La idea es que la consecuencia, llamada sanción, sea adecuada a la gravedad del daño que se ha hecho. Y por eso miraré su idoneidad, miraré su necesidad y miraré si el perjuicio que causa es mayor que el beneficio que se busca recuperar, lo que es la proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, ¿qué pasa? Si el comportamiento no está previsto como sanción, no lo pueden sancionar. La discrepancia no es elemento de sanción. Entonces, el prevaricato es cuando uno va objetivamente contra el texto de la norma. ¿Ya? Entonces va claramente contra eso y no está de acuerdo con eso. Pero si usted puede dar una sentencia distinta, es un voto distinto, si no, la mitad de jueces y juezas estaríamos en la cárcel. ¿Ya? Entonces, no. Entonces, esa fue una discusión que ya se dio en su momento, cuando el tribunal de aquel entonces, creo que era la presidencia de Landa, sacó una sentencia, y la entonces existente OCMA planteaba que aquel que no obedezca en todo al tribunal será la sanción. Al día siguiente el Consejo Ejecutivo le dice, no, pues un momentito, las sanciones tienen que estar establecidas, tienen que estar tipificadas, tienen que ser taxativamente fijadas, tiene que haber una proporcionalidad, si no, no voy a sancionar a nadie. Si no, entonces la idea es que la relación entre el tribunal y el Poder Judicial es básicamente una relación de competencia, no de jerarquía. O sea, el tribunal no es más que el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene sus temas y el Tribunal Constitucional los suyos. Que en esos suyos del Tribunal Constitucional pueda corregir decisiones tomadas a nivel judicial, como lo hace con decisiones del Congreso, con decisiones del gobierno, con decisiones de organismos constitucionalmente autónomos, no hace al Tribunal Constitucional superior que la Contraloría, superior que el presidente o presidenta de la República, o superior que el Congreso. Son competencias distintas. Doctor, o sea que el presidente no puede ser equiparable a una ley, entonces. Esa es la gran discusión. En el caso peruano es la gran discusión. Cuando planteamos o colaboramos con el planteamiento del precedente constitucional, la idea era que si el juez no solamente se limita, es un mero aplicador, no hay ahora administración de la justicia fijada por el Congreso o el Parlamento, sino lo que hay es impartición de justicia. Yo tengo ciertos parámetros y sobre esos parámetros yo creo y recreo para resolverlo de situación concreta, no con completa libertad, pero tengo que seguir esos parámetros. En ese sentido, la intención de meter una cláusula que hable en el título preliminar del código, que ha sido en líneas generales repetida por el nuevo código, es que haya un pronunciamiento
que obligue más que el pronunciamiento de alguien que es muy respetable, que regularmente mira las normas y las aprueba, que es el Congreso. Al Congreso se le puede corregir la plana. Esa era la idea de cuando se plantea esto. O sea, el presidente frente a la ley, si el presidente vinculaba más que la ley. ¿Qué es lo que ha pasado? En la práctica ha pasado lo contrario, la rebeldía del legislador. El legislador ha ha dictado muchas normas, ya sea cuando hablo de legislador lo está hablando en sentido amplio, no solamente el Congreso, sino por cuando ha habido legislación delegada, un decreto legislativo o el gobierno de turno. Entonces, por citar un caso nada más, ¿se ha ceñido a los presidentes del tribunal? No siempre. Entonces ahí se ha creado una situación no resuelta. Le pongo un ejemplo. Uno de los precedentes más constitucionales más conocidos es el caso Anicama. El caso Anicama es el caso de casi el grueso de pensionistas del país. Yo no tengo nada contra la ONP, pero va a la ONP y la ONP hace lo que quiere. Permiso, por favor, me permitan terminar después. Gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con ONP? Entonces, ONP tiene una pauta establecida. A decirte no al grueso de situaciones, tú las vas a discutir, a pesar de que no vayas en favor de lo que ya está establecido por el Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional, para que tú corras el camino del amparo, que en el Perú no es tan rápido como uno quisiera, y después te terminen dando la razón, pero ellos han ganado tiempo, por decirlo de alguna manera, y no es que hayan ganado tiempo, es un error de cálculo que siempre tiene, porque en el fondo lo que se ha hecho es diferir un derecho que se tendría que haber reconocido de inmediato. Bueno, entonces, ¿qué hace el presidente Anicama? El presidente Anicama te dice que temas del asunto previsional tienen que ser tocados por sede de amparo y que asuntos previsionales lo ves por los otros mecanismos existentes en el proceso ordinario. Independientemente de que yo sí estoy en desacuerdo con esa idea que se manejó en esa época, que era por presidente devolver casos al Poder Judicial para descargar al tribunal, independientemente de eso, ¿qué es lo que ocurre? Lo cierto es que hasta ahora seguimos teniendo una ley del mal llamado proceso contencioso administrativo que dice lo siguiente. Por un trámite previsto en el contencioso, el trámite, digamos, más expeditivo del contencioso, se va a ver el tema del contenido esencial del derecho a la pensión. ¿Qué dice la sentencia de Anicama? Lo mismo, pero lo mismo en el sentido de que se pronuncia sobre la vía para ver el contenido esencial, o como correctamente hay que decirlo, el contenido constitucionalmente protegido, porque no necesariamente es lo mismo los dos conceptos, ¿ya? O sea, tienes un precedente del tribunal que te dice que hay ciertos casos que van por amparo, y tienes una ley que nadie ha derogado, cuya inconstitucionalidad nadie ha pedido, que te dice que esos mismos casos podrían ir por un contencioso administrativo. Entonces, en el Perú tenemos todavía un desorden. En la práctica, o sea, hemos incorporado el precedente constitucional, pero tenemos muchas cosas que precisar sobre los verdaderos alcances del precedente. Y una de ellas es cómo se relaciona en obligatoriedad un precedente con una ley o con una norma con rango de ley. Esa es nuestra realidad, doctor. Bien, muchas gracias, doctor. En la realidad todavía hay confusión ahí, ¿no? Sí, en la ley y el precedente. sí. Y también ahí hay un tema también, el precedente que saca la Corte Suprema, o sea, el Poder Judicial. El problema es aquí la ventaja del diseño mixto, porque no es dual, es mixto, del sistema de jurisdicción constitucional del Perú, es que
hay situaciones que tienen que ver con los derechos que la van a resolver personas que supuestamente son expertos o expertas en la materia y por eso llegan a un tribunal constitucional. Esa es la ventaja. ¿Cuál es el problema? Es que puede haber, cuando hay dos instituciones que se pueden pronunciar sobre lo mismo, puede haber coincidencia, pero puede haber desencuentro. Eso es lo que en la doctrina se llama choque de trenes. ¿Ya? Entonces, el tren del Tribunal Constitucional ve las cosas de cierta manera y el tren del Poder Judicial lo ve de otra manera. Y ahí, en realidad, lo que repito, debemos entender que hay temas que son propios de cada institución. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no está para determinar si hay un delito o no hay un delito. Esta es una labor que la propone el Ministerio Público y la resuelve el Poder Judicial. Yo te diría, por favor, las personas que tienen que conversar de otros temas aparte del micrófono, ¿sí? ¿Lo podrían los señores miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca hacerle la indicación correspondiente a una persona que está hablando hace 5 minutos? Toda la Navidad. Doctora Yeris Maldonado, ¿tu audio está aperturado? Doctora Yeris. Administrador de la plataforma puede bloquearlo, Luchito. No nos han dejado acceso a bloquear, caramba. Doctora En Yeris estos momentos lo Maldonado, bloqueo, por favor. por favor, a ver. Bueno, ya nos enteramos del precio del producto que estaba conversando la doctora, pero bueno, en fin, ya no tengo nada contra que ustedes obviamente se expresen y han visto que contesto todas las preguntas que quieran formular, pero creo que no vamos bien si alguien está preguntando, estamos conversando, estamos estableciendo pautas y hay otra persona que tiene necesidad de hacer otra cosa y no apaga su micrófono y se pone a hablar de esa otra cosa. Y finalmente, ahí no se entiende nadie. ¿Ya? Entonces tomemos esa precaución para la próxima ocasión, por favor. Listo. A ver, ¿qué preguntas más bien? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va referido más bien a un caso que ha sido muy discutido y como lo conocemos es el caso, un habeas corpus referido al caso Cócteles. Uh-huh. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional ha establecido algunas reglas respecto en ese habeas corpus. Y bueno, como el principio de legalidad, se sentó una regla también que sí se puede interponer un habeas corpus a pesar de que no se encuentra privada de la libertad el favorecido. Ya, vamos, está muy, muy interesante esa pregunta, querido doctor Torres, pero hay que aclarar de entrada una cosa. El caso Cócteles no es precedente, es una sentencia más, ya, de entrada. 2, si yo hubiese votado en la coyuntura, o sea, fuera parte de la composición actual del tribunal, sin más hubiera seguido el criterio del magistrado Monteagudo y la magistrada Pacheco. El Tribunal Constitucional no está para determinar si hay un comportamiento delictivo o no. Ese no es su trabajo, esa no es su competencia. Y eso es lo que se ha hecho en este caso. Se ha dicho, o sea, que aquí no hay lavado de activos, ¿no? Y al no haber lavado de activos porque no hay delito fuente,
era una falta y no era un delito el dar donaciones para candidatos en campaña, se caía la estantería y me pongo hasta a fijar pautas de cómo tienen que hacer su trabajo los jueces. Un momentito. La determinación sobre si ese comportamiento es delictivo o no, no es responsabilidad del tribunal. Eso es responsabilidad de la Corte Suprema. Máxime, si ya hubo un pleno casatorio en lo penal, donde se fijó qué se entiende por lavado de activos, que es el pleno casatorio que se ha aplicado en el Poder Judicial para, en este momento, detener y condenar al expresidente Humala.